Nadie ha podido demostrar dónde hay enseñanza de Jesucristo o de los apóstoles o palabra de Dios fuera de la Escritura. No la hay. Pero Jesús profetizó algo. El Señor dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra permanecerá para siempre. Mateo 24:35. ¿Cuál es la palabra del Señor que ha permanecido y permanece? Las demás cosas que Jesucristo hizo que no están en la Escritura, nadie sabe dónde están. ¿Cuál es la única palabra de Dios que ha permanecido y permanece? Gloria al Señor. Solo la Escritura. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Abramos nuestras Biblias, por favor, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo. Y vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a estar meditando de los versículos, en los versículos 16 y 17. Amén. La Escritura dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria sea al Señor. Recientemente platiqué con una persona quien me decía que la doctrina que creemos en la iglesia evangélica, de que solo la Escritura es fuente inerrante y suficiente para que la iglesia de Cristo tenga la doctrina de Cristo, decía que eso no es bíblico. Decía que la doctrina que dice que la Escritura es suficiente para que la iglesia pueda tener toda su doctrina no es correcta. Me decían, necesitamos de la tradición oral y necesitamos del magisterio para que esté completa la revelación de Dios, ¿verdad? Necesitamos de la tradición oral y del magisterio, decía, para que esté completa la revelación. Pero fíjese que me llama la atención que aquí el apóstol Pablo está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y mire, subraya esta palabra que viene: enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Escritura es suficiente para ser enteramente preparados. Y sabe, es muy importante, hermano, hermana, que platiquemos hoy de la suficiencia de la Escritura, de la inerrancia de la Escritura y de la infalibilidad de la Escritura, hermanos. La Escritura no tiene errores, la Escritura es suficiente. La Escritura, en la Escritura, hermanos, está toda la revelación que Dios quiso dar al ser humano. Y pues el Señor ha puesto en mi corazón elegir este tema para tratar el día de hoy, porque sería un buen propósito de principio de año 2022 que pudiéramos volver a retomar, hermanos, nuestra lectura bíblica, nuestra lectura diaria. Yo les invito, hermanos, a que tomemos un capítulo al día, un capítulo diario, hermanos. Ahorita ya vamos a 9 de enero, nos podemos poner al día, hermanos, y llevar un capítulo diario. Les exhorto en el nombre del Señor a que podamos leer la Escritura.
A menudo, hermanos, nos topamos con gente que quiere demeritar la suficiencia de la Escritura, que quieren denigrar a la palabra de Dios, hermanos, porque cuando dicen que la Escritura no es suficiente, que se necesita de otros elementos para tener la revelación de Dios, entonces están tratando de desprestigiar a la palabra de Dios. Pero sabe una cosa, hermano, hermana, aquí el apóstol Pablo dice que por medio de la Escritura el hombre de Dios puede ser perfecto y enteramente preparado. Enteramente, esa palabra nos da a entender que, como ella misma lo dice, enteramente preparados. Entonces no necesitamos nada más que la Escritura como regla de doctrina para la iglesia, por supuesto. Porque hay otras cosas, hermano. Alguien decía que, mire, pero la Escritura no habla de helicópteros. La Escritura no habla de bombas atómicas. O sea, ya queriendo llevar a un nivel absurdo el ataque a la Escritura. Por supuesto que la Escritura no habla de helicópteros, ni habla de bombas atómicas, ni habla de COVID-19. Lo que yo quiero dejar claro en esta mañana, hermanos, es que la Escritura es suficiente para que la iglesia de Cristo tenga su doctrina completa, hermanos. La Escritura es suficiente para que la iglesia de Cristo tenga una doctrina completa. No necesitamos nada fuera de la Escritura para poder tener una doctrina completa de la iglesia. Pero aquí vienen algunas preguntas, hermanos, que he visto a pastores, hermanos, y a predicadores a nivel internacional no poder responder, hermanos, a algo como esto. Escuche bien y piense usted qué respondería si alguien le pregunta, ¿dónde dice la Biblia que solo la Biblia es palabra de Dios? ¿Dónde dice la Biblia que solo la Biblia es palabra de Dios? ¿Usted qué respondería a eso, hermano? Hermana, he visto pastores, hermanos, quedarse callados ante eso. Amén. ¿Dónde dice la Escritura que solo la Escritura es palabra de Dios? ¿Qué vamos a responder ante eso? Yo, hermanos, lo que haría es hacer otra pregunta. Ante esta, ¿dónde dice la Escritura que solo la Escritura es palabra de Dios? Yo respondería con otra pregunta. ¿Dónde hay enseñanza de Jesucristo o de los apóstoles o de los profetas fuera de la Escritura? ¿Dónde hay enseñanza de Cristo, de los apóstoles o de los profetas fuera de la Escritura? Su opositor imaginario que tenemos hoy aquí le podría decir, y lo hacen, hermanos. Este diálogo que les cito lo he tenido varias veces. Lo hacen citando a Roberto Gómez Bolaños. Mire hasta dónde han llegado. Citando a Chespirito. Porque fue Chespirito el que dijo que solo los estúpidos responden a una pregunta con otra pregunta. ¿Recuerda usted eso? En los programas de Chespirito, ahí dijeron eso. Pero eso no es cierto, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, respondió no una vez, varias veces a una pregunta con otra pregunta. Cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Él dijo, les voy a hacer yo también una pregunta. ¿El bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres? Y los puso entre la espada y la pared porque sus opositores pensaron, ay, si respondemos que es de Dios y si respondemos que es de los hombres. Y no le contestaron. Y él dijo, si no me contestan, tampoco yo les contesto. Amén. Le llevaron,
llegaron delante del Señor para buscar una excusa para ponerle en mal, preguntándole, ¿debemos pagar impuestos al César? Y el Señor responde con otra pregunta, tomando una moneda y dice, ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Responde con otra pregunta, hermanos. Amén. Entonces no está nada mal que usted responda a esta pregunta con otra pregunta. Si le dicen, ¿dónde dice la Escritura que solo la Escritura es palabra de Dios? Usted dirá, dígame en qué otro lugar fuera de la Escritura hay palabra de Dios. ¿En qué otro lugar fuera de la Escritura hay enseñanza de Jesucristo, de los profetas o de los apóstoles? Pero usted me lo va a demostrar, no a especular, sino a demostrar. Me va a decir, mire este documento, aquí hay enseñanza de Jesucristo, pero no quedó dentro de la Escritura. Ahí, hermanos, no le van a poder responder, porque no existe enseñanza de Jesucristo, ni de los profetas, ni de los apóstoles, fuera de la Escritura. Amén. Suelen salir con otra pregunta, hermano. Y dicen, ¿dónde dice la Biblia que los 66 libros que están en la Biblia son los que deberían estar? ¿Qué respondería usted a eso? ¿Dónde dice la Escritura que los libros que están en ella son los que deberían de estar? Otra muy buena pregunta. Amén. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que estar, como dice aquí el apóstol Pablo, enteramente preparados. Como dijo el apóstol Pedro también, que debemos de estar preparados para dar razón de nuestra fe, razón de nuestra esperanza y hacerlo con mansedumbre. Porque, hermanos, hay cierta religión popular que se autoadjudica el haber declarado a la Biblia como palabra de Dios. Ellos dicen, fue nuestra iglesia la que declaró qué documentos serían palabra de Dios. ¿Se ha topado usted con gente así? Que dicen, fue nuestra Santa Madre Iglesia la que le dijo al mundo qué documentos integrarían la palabra de Dios. ¿Será eso cierto, hermanos? ¿Será eso cierto? Y si uno lo niega, le van a preguntar, entonces, ¿dónde dice la Escritura qué documentos conformarían la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a tratar de responder hoy, hermanos. Gloria sea al Señor. La primera respuesta que debemos dar a eso, hermanos, es ante la pregunta, ¿dónde dice la Escritura que los documentos que la integran son los que deben estar ahí? Ante esa pregunta y otra, ¿dónde dice la Biblia que la Biblia es palabra de Dios? Quédese con estas dos preguntas. ¿Dónde dice la Biblia que los libros que están en la Biblia son los que deberían estar? Y dos, ¿dónde dice la Biblia que la Biblia es palabra de Dios? Y hay una tercera, que tal vez no nos dé tiempo hoy. ¿Dónde dice la Biblia la palabra Biblia? ¿Dónde dice la Biblia la palabra Biblia? Y algunos predicadores se quedan mudos ante esto, hermanos. Amén. Si nos vamos a la versión interlineal en griego, 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 13, nos dice que ahí Pablo está pidiendo su Biblia. Fíjese, en el griego dice la palabra Biblia. Pero eso es tema para otro día. Hoy vamos a ver en primer lugar dónde dice la Biblia que la Biblia es palabra de Dios. Como ustedes recordarán, hermanos, si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted verá que en múltiples ocasiones los profetas del Señor dijeron
esta expresión. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Amén. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Samuel, hermanos. Y los demás profetas se expresaron así. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Solo ahí ya nos están afirmando que lo que ellos escribieron fue palabra de Dios. El apóstol Juan dice allá en el Apocalipsis, hermanos, que el Alfa y el Omega, o sea, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, escribe en un libro. Amén. ¿Qué cosa? Lo que iba a ver. ¿Qué palabra de Dios, hermanos? Y así vamos a ir tratando de demostrar. ¿Cómo sabemos que los libros que integran la Biblia son los que deberían integrarla? ¿Quién los declaró palabra de Dios? ¿Sabe una cosa, hermano? La recopilación de estos libros, conocidos como el canon de las Escrituras, fue llevada a cabo gradualmente. Y sabe otra cosa, hermano, hermana, cada vez que se terminaba de escribir un libro, era declarado palabra de Dios y se añadía al canon. Amén. Eso ha sido desde el principio, hermanos, de la historia del pueblo de Dios. Acompáñeme, por favor, a Deuteronomio capítulo 31 y vamos a leer desde los versículos 24 hasta el 26. Fíjese que cuando Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, fueron aceptados de inmediato como palabra de Dios y fueron puestos en un lugar santísimo. Amén. Y desde ahí, estos 5 documentos que Moisés escribió fueron reconocidos como palabra de Dios, sin necesidad de que ninguna religión romana viniera y declarara que eran palabra de Dios. Desde que se escribieron, fueron reconocidos como palabra de Dios. Dice Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Amén. Moisés dio la orden al terminar de escribir el Pentateuco, hermanos, que fuera puesto en un lugar sagrado. Y desde ahí fue comenzado a ser considerado como palabra de Dios. El libro de Josué, hermanos, se agrega a la colección que ya se tenía de los libros de Moisés. Vamos a Josué capítulo 24 y versículo 26. Josué capítulo 24 y versículo 26. Dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno su posesión. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Amén. El libro de Josué siendo agregado y declarado como palabra de Dios. No tengo tiempo, hermanos, en esta mañana para ir uno por uno.
Pero sí puedo decirle, hermanos, que los libros que componen la Escritura, ellos mismos declaran ser palabra de Dios y fueron tomados como palabra de Dios desde el momento en que se terminaron de escribir. Samuel, asimismo, el libro del profeta Samuel, que originalmente es uno, pero en nuestras Biblias lo tenemos dividido en 1 de Samuel y 2 de Samuel. En el capítulo 10 y versículo 25. 1 de Samuel, capítulo 10 y versículo 25. 1 de Samuel, perdón. 1 de Samuel, capítulo 10 y versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Aquí vemos que se está añadiendo el documento que Samuel escribió, hermanos. Porque ahí es claro, recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro. ¿A qué libro se refiere? Al libro de Samuel. Daniel, hermanos, tenía una colección de libros en los que incluía a Moisés y a los profetas, especialmente los escritos de Jeremías. Eso usted lo puede leer en Daniel capítulo 9 y versículo 2. Y para resumirle, hermano, porque no tenemos tiempo para ir libro por libro, pero hemos visto cómo se van añadiendo, hermanos, al canon sagrado los documentos conforme se van escribiendo. Ya, hermanos, casi para llegar al año 400 antes de nuestro Señor Jesucristo, porque sabe una cosa, en el año 400 Dios enmudeció, hermanos. O sea, Dios ya no se comunicó con el ser humano. Ya no mandó ningún profeta. Dios guardó silencio, hermanos, a partir del año 400 antes de Cristo. Amén. Y aproximadamente, hermanos, entre 50 y 40 años antes de que Dios guardara silencio y no volviera a enviar a ningún profeta que hablara en nombre de él, Esdras y Nehemías, hermanos, especialmente Esdras, que fue un escriba, hermanos. Dice la historia secular que Esdras fundó la gran sinagoga. Ahí, hermanos, en lo que se llamó la gran sinagoga, se estableció el canon que conforma el Antiguo Testamento, el cual es exactamente el mismo que la iglesia evangélica usa, el de 39 libros. Amén. Fíjese que si nos vamos al capítulo 9 de Nehemías, acompáñeme por favor. Nehemías en el capítulo 9, aquí nos dice algo bien interesante, hermanos, lo cual no tenemos tiempo para leerlo todo en el día de hoy, pero yo quiero demostrar algo, hermanos. Dice Nehemías capítulo 9, voy a leer desde el versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová. Ojo, leyeron el libro de la ley de Jehová. Aquí, hermanos, estamos en las postrimerías, hermanos, del periodo en el que Dios reveló el Antiguo Testamento. Es lo último.
Después de esto, hermanos, después de Esdras y Nehemías, Dios enmudeció y no mandó ningún profeta más hasta el tiempo de Juan el Bautista. Pero dice aquí, hermanos, dice que puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. Amén. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley de Jehová. O sea, hermano, que leyeron el Antiguo Testamento. Y si usted comienza a leer todo el capítulo 9, usted verá que se relata, hermanos, Esdras leyó, hermanos, dice, luego se levantó sobre, capítulo 9, versículo 3. Amén. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantó sobre la grada de los levitas Yeshua, y ahí nos da unos nombres, hermanos. Y se dice que lo que se leyó, hermanos, ese día. Y si usted lee todo el capítulo 9, va a ver que ahí se pasa, hermanos, desde el Pentateuco, se menciona las crónicas, se menciona el libro de los jueces, se menciona el libro de los reyes, amén. Se menciona todo el Antiguo Testamento, hermanos. Se mencionan los profetas. Ahí se leyó, hermanos, y ahí quedó establecido. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Hermana, a que el Antiguo Testamento se declaró como palabra de Dios conforme cada documento iba siendo escrito. De una vez iba siendo puesto en un lugar sagrado y de una vez siendo considerado palabra de Dios. Hasta ese día, mire, hermano, le invito a que en casa lea el capítulo 9 y usted se va a dar cuenta que ahí se hace un repaso, hermanos, por el Pentateuco, los libros de Moisés. Ahí se habla de Josué, se habla de cómo conquistaron la tierra de Canaán. Se habla también de que como se pusieron rebeldes, Dios permitió que otros pueblos los molestaran. Se habla de los jueces que Dios levantó, o de los caudillos, como dice ahí, que Dios levantó para defender al pueblo de Israel. Se habla de los reyes, se habla de las desobediencias, del cautiverio, en fin, hermanos, se mencionan partes de todo el Antiguo Testamento, que es exactamente igual al que usamos nosotros. Gloria sea al Señor. A menudo, hermanos, en otras religiones que han incluido dentro de la Biblia 7 documentos a los que llamamos apócrifos, o sea, de inspiración dudosa. Si usted va a una Biblia de la religión católica romana, hay una división. Cuando usted llega ahí, donde dice libros deuterocanónicos. Amén. Libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónicos quiere decir revelación de segunda categoría. Amén. En cambio, los libros protocanónicos son los del Antiguo Testamento que conocemos. Protos quiere decir de primera revelación, de primera clase, de primera categoría. Pero la religión católica romana ha adoptado 7 libros, hermanos, que no son palabra de Dios. Otro día vamos a tener un espacio específico para hablar sobre ellos. Pero hoy, hermanos, yo quiero que nos quede claro que a diferencia de los libros canónicos, o sea, el Antiguo Testamento que nosotros usamos, se han añadido en otras Biblias, especialmente las que usa la religión católica romana, documentos
que no son de inspiración divina, no son palabra de Dios. Amén. A diferencia de los documentos protocanónicos, que son los que nosotros tenemos como Antiguo Testamento, que declaran ser palabra de Dios. Como le expliqué anteriormente, los escritores declaran: vino a mí palabra de Jehová. Dios me dijo, escribe. Y inclusive, hermanos, el dedo de Dios escribiendo en el libro de Éxodo. Pero a diferencia del canon judío, hermanos, porque dicho sea de paso, los judíos hasta el día de hoy, ellos guardan un Antiguo Testamento. La Biblia de ellos llega hasta Malaquías, que es igual a la que nosotros tenemos. Amén. Llega hasta Malaquías. O sea que cuando a usted le digan, sí, tenés una Biblia y decís que es palabra de Dios, pero tu Biblia está mutilada porque le faltan 7 documentos. Eso no es cierto, hermanos, no nos faltan. Ustedes les añadieron, hay que responder, porque esos libros no están en el canon que Esdras presentó, hermanos, en el canon que se estableció en la gran sinagoga. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Dice, o de la circuncisión. Mucha ventaja, dice el apóstol Pablo, porque a ellos les fue entregada la palabra de Dios. O sea que, nos guste o no nos guste, los judíos son los que tienen la autoridad que fue dada por Dios sobre la palabra de Él, hermanos. Y los judíos no incluyen estos documentos. Por eso nosotros no los tomamos como palabra de Dios. Amén. No los tomamos como palabra de Dios porque también, hermanos, hay diferentes razones. Aparte de la más fuerte, que es que los judíos no los incluyen, hay otras razones, hermanos. Porque a diferencia de los libros canónicos, estos apócrifos no reclaman ser palabra de Dios. Fíjese, no reclaman ser palabra de Dios. Mientras los libros protocanónicos, esos sí, dicen, y vino a mí palabra de Jehová. Y Jehová me habló diciendo. Amén. O sea que sí declaran ser palabra de Dios. Pero voy a citarle aquí, hermanos, algunos versículos de estos libros apócrifos o deuterocanónicos que declaran no ser palabra de Dios. Especialmente, hermanos, el libro de los Macabeos. A usted le parecerá extraño escuchar el primero de Macabeos y segundo de Macabeos. ¿Eso qué es? Eso nunca lo hemos encontrado en nuestra Biblia, y así es, hermano, porque no está. Solo en las versiones católico-romanas existe este documento, hermanos, el cual declara no ser palabra de Dios. Mire lo que dice. Primer libro de Macabeos, capítulo 9, 27. No lo busque en su Biblia porque no está. No tenemos ese libro, porque no es palabra de Dios. Primero de Macabeos 9:27 dice, desde los días en que dejó de haber profetas, nunca la nación de Israel había sufrido tanto. O sea, está aceptando desde los días de Esdras, hermanos, que ahí dejó de haber profetas, hasta Zacarías, ahí dejó de haber profetas. El libro de Macabeos está aceptando, dice, desde los días que dejó de haber profetas. ¿Y quiénes hablaban la palabra de Dios? Los profetas. Pero este documento está aceptando que cuando fue escrito no había palabra de Dios. Amén. Pero si ese no le parece contundente, miremos este otro. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 38. Así termina el autor del libro de los Macabeos. Así termina su libro. Capítulo 15, versículo 38. Escuche.
Me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, deben saber que hice lo mejor que pude. Bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino o solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es más sabroso y agradable al paladar. ¿Qué está diciendo este escritor? ¿Qué está diciendo, hermanos? Me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita. Si no es así, fue lo mejor que me salió. Eso está diciendo, hermanos. ¿Se imagina usted al apóstol Pablo diciendo, ay, hermano, se imagina usted al apóstol Pablo diciendo, bueno, hermanos de la iglesia de Corinto, aquí pues les escribí, si quedó bien, pues qué bueno. Si no, fue lo mejor que pude hacer. ¿Se imagina usted al profeta Jeremías o a Isaías diciendo eso, hermanos? Un escritor inspirado por el Espíritu Santo no se va a expresar así, hermanos. El apóstol Pablo decía, si alguien se cree profeta entre ustedes, que acepte, que reconozca que lo que yo les escribo es palabra de Dios. Primera de Corintios en el capítulo 14, así lo dice. Si alguno de ustedes se cree profeta, que reconozca que lo que yo les escribo es mandamiento de Dios. Así se expresan los autores inspirados por el Espíritu Santo. Pero este señor Judas Macabeo, aquí termino mi relato. Si quedó bien, me alegro. Si no, es lo mejor que pude. Hermanos, por favor, ¿cómo podemos considerar palabra de Dios algo así? Dicho sea de paso, hermanos, quiero hacer un paréntesis y decirles que especialmente estos libros de primero y segundo de Macabeos no tienen valor divino, no son palabra de Dios, pero sí tienen un valor histórico. Como historia del pueblo de Israel son una buena fuente, porque hablan de las guerras, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios y sus conquistadores, ¿verdad?, contra Antíoco Epífanes. Amén. Un periodo de la historia de los judíos es narrado ahí. Entonces, como documento histórico, pues está bien. Pero como palabra de Dios, no. Otro ejemplo, el libro de Judith. Ese tampoco está en nuestro canon. El libro de Judith empieza con una mentira, hermanos. Empieza diciendo que Nabucodonosor reinó sobre la ciudad de Nínive. Y en la Biblia Católica Romana de Jerusalén hay un pie de página que dice, Nabucodonosor nunca reinó sobre Nínive. O sea, está empezando con una mentira ese libro. El libro de Tobías habla de rituales que rayan en la brujería, hermanos. Que dicen que para ahuyentar al demonio hay que quemar el hígado de un pez. Fíjese, entonces muchas de estas enseñanzas que tienen estos documentos van contrarias a la palabra de Dios. Por eso no podemos aceptar estos documentos como palabra de Dios. ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué resultaron estos documentos mezclados con la palabra de Dios? Porque hubo un rey griego egipcio llamado Ptolomeo II, Ptolomeo Filadelfo II, que era un rey greco-egipcio, era amante de la sabiduría. Y él, hermanos, allá en la ciudad de Alejandría, en Egipto, como ya tenían influencia griega y eran amantes, hermanos, de los conocimientos, usted sabe que ahí se fundó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, llamada la Biblioteca de Alejandría. Y en esa biblioteca, hermanos, para nutrirla, se trajeron documentos de todos los países que habían sido conquistados, para tener ahí una biblioteca, hermanos, y tener documentos de todos lados.
Y de parte de los judíos se trajo, hermanos, el canon del Antiguo Testamento y también otros escritos judíos. Ahí iban, no eran 7, eran 15 documentos apócrifos. Eran 15, hermanos. La religión católica romana los adoptó, pero solo adoptó 10. De 15 solo adoptó 10. Y de esos 10 solo dejó 7, que son los que todavía usan. Pero este rey, Ptolomeo Filadelfo, ordenó y mandó a traer 72 eruditos judíos para que tradujeran estos documentos al griego. Y lo tradujeron, hermanos, y los compilaron en un solo libro. Ahí nace la versión que se llama Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Pero ahí también se incluyeron estos otros escritos judíos, que no son palabra de Dios. Amén. Entonces, el único argumento fuerte que tienen los que quieren incluir esos documentos en la Biblia es que los tiene la versión Septuaginta. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿a quién le dio Dios la autoridad sobre la palabra de Dios? Acompáñeme, por favor, y léalo usted mismo en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Leámoslo, hermanos. Debemos de ser como los de Berea, que siempre cotejaban todo con las Escrituras. Y a ellos se les llamó nobles, por eso, hermanos. Romanos, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Gloria sea al Señor. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le confió la palabra de Dios? ¿A los judíos o a un rey greco-egipcio? La Biblia se responde sola, hermanos. A los judíos. Sí, pero los judíos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero los judíos no. Sí, pero a ellos se les dio la autoridad, hermanos. A ellos les ha sido dada, hermanos, la palabra de Dios. A ellos se les confió la palabra de Dios, no a un rey greco-egipcio que mandó a hacer una traducción en griego. Amén. Y ahí se incluyeron documentos que no eran de inspiración divina. Gloria sea al Señor. Además, hermanos, bueno, ya vimos primero que el canon judío no incluye estos documentos. Amén. Vimos que estos documentos son incluidos por orden de un gentil, no de los judíos. Vimos que los judíos tienen la autoridad y el canon de ellos es el que nosotros usamos. Otro argumento en contra es que el historiador secular Flavio Josefo, en su obra Contrapión, él dice, él detalla la cantidad de libros del Antiguo Testamento judío, la cantidad del Antiguo Testamento auténtico. Y los datos que él proporciona corresponden exactamente a los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento del canon judío, que es el mismo que nosotros usamos. Otra cosa, hermanos, ni Jesús ni los apóstoles mencionaron los nombres de estos libros, como si el Señor mencionó a Moisés, mencionó a los profetas, mencionó los salmos, mencionó el profeta Isaías, en fin. Inclusive, hermanos, al hombre que la religión católica romana designó para que tradujera la versión Septuaginta al idioma latín, Jerónimo,
inclusive él se opuso a que estos documentos fueran incluidos dentro de la Sagrada Escritura. Los terminó incluyendo porque esa fue la orden, pero él protestó. Fíjese que la aceptación de estos libros, en el año 1546, después de Cristo, la Iglesia Católica Romana los incluye, hermanos, hasta el año 1546. ¿Y sabe por qué los incluyó? Los incluyó, hermanos, por razones erróneas. Número uno, para respaldar las doctrinas de oraciones a los muertos y por los muertos, como dice segunda de Macabeos 12:45, donde se rezó, se hizo una oración en favor de los muertos. Pero ya vimos el libro de Macabeos, hermanos, lo que dijo su autor. Si me quedó bien, qué bueno. Si no, fue lo mejor que pude, diciendo que es palabra de él mismo, no palabra de Dios. Pero la religión católica romana toma estos documentos para justificar algunas de sus prácticas, como esa de las oraciones a los muertos y por los muertos, y también para contrarrestar las doctrinas bíblicas reformistas, hermanos, que estaban enseñando todo lo opuesto. Amén. Por eso fueron incluidos, pero estas razones no son justificables. ¿Que estos libros venían en la versión Septuaginta? Sí, pero ¿quién la mandó a hacer? No fueron los judíos, fue un gentil, y los gentiles no se les dio autoridad sobre la palabra de Dios. Tomaron la decisión en el momento incorrecto, siglo XV después de Cristo, hermanos. Ahí ya no hay nada, hermanos. Estaban motivados por razones equivocadas para justificar sus doctrinas que van contrarias a los libros canónicos. Amén. El libro de Levítico y el Pentateuco, hermanos, prohíben hablar con los muertos. Amén. Prohíben hablar con los muertos. Pero esta religión promueve hablar a los muertos, contrario a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cómo lo iban a justificar? Por eso tuvieron que incluir estos libros. Amén. Gloria sea al Señor. Fíjese que las sociedades bíblicas habían quitado de sus ediciones estos libros. Amén. En el año de 1826, la Sociedad Bíblica Británica e Internacional tomó la decisión de quitar estos libros apócrifos de las Biblias. Las Biblias comenzaron a ser impresas sin estos documentos. Pero en el año de 1968, las Sociedades Bíblicas Unidas, que dice que para motivar a la gente de la religión católica romana, para que leyeran la Biblia, para motivarlos, revocaron esa decisión y comenzaron a incluir esos libros apócrifos dentro de la Biblia, perdiendo así las Sociedades Bíblicas Unidas su tradición que habían venido trayendo, hermanos, de imprimir solo palabra de Dios. Para motivar a la gente de la religión católica romana, deciden volver a incluir en una versión que se llama Dios habla hoy, o Dios llega al hombre. Amén. Incluyeron las Sociedades Bíblicas Unidas estos documentos, que según algunos autores como el doctor Mario Fumero, esto lo hicieron ya con fines puramente económicos, al estilo de Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Que comenzó a hacer música que ya no se oiga tan evangélica para poder venderle también a los de otras religiones. Algo similar hicieron las Sociedades Bíblicas Unidas para poder vender más. Volvieron a incluir estos documentos. Esto es según el doctor Mario Fumero, autor evangélico. Gloria sea al Señor. Ahora veamos, si nos da tiempo, hermanos, esto es el Antiguo Testamento, que él mismo declara ser palabra de Dios. Y él mismo declara que los libros, conforme se iban escribiendo, eran tomados como palabra divina. Amén. Y él mismo declara cuáles libros son. ¿Se acuerda cuál fue la pregunta? ¿Dónde dice la Biblia que libros deben conformar la Biblia? Y aquí ya vimos. Amén.
capítulo 9 de Nehemías. Si usted quiere leerlo en casa, ahí dice, hermanos. Gloria sea al Señor. Ahora, el Nuevo Testamento. Estos libros también fueron escritos, hermanos, por hombres de Dios, apóstoles y profetas de Dios, como dice Efesios 2:20, confirmados por acciones divinas, como dice en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4, se habla de señales de profeta, hermanos, de apóstol. Estos libros estaban respaldados por eso y también fueron tomados y aceptados inmediatamente por parte de la iglesia creciente como escritura sagrada. Y aquí voy a correr un poquito más para que me alcance el tiempo, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles documentos son los que deberían ser incluidos en el Nuevo Testamento? ¿Qué hace usted si le preguntan? Bueno, ya me dijiste el Antiguo Testamento, pero ¿qué documentos deberían de haber sido incluidos en el Nuevo Testamento? Y ahí es donde nuevamente esta religión se jacta y dice, es que fue mi religión la que dijo que el Nuevo Testamento era palabra de Dios. Amén. Pero ya vamos a ver a la luz de la Escritura que no es así. El Nuevo, al igual que el Antiguo Testamento, también él mismo se declara ser palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 1 y versículo 21. Es necesario pues que estos hombres, oiga bien, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Qué documentos integrarían el Nuevo Testamento? Primer requisito, que haya sido escrito, como dijo aquí el apóstol Pedro, por alguien, hermanos, de los que junto con ellos estuvieron todo el tiempo y que haya sido testigo con ellos. Amén. Que haya sido testigo con ellos de todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Amén. El primer requisito, haber sido testigos presenciales. Sí, pero Lucas no fue testigo presencial, ni Marcos tampoco. Sí, hermanos, pero en el caso de Marcos, el Evangelio de San Marcos es en realidad el Evangelio del apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo dictó. Marcos, se le puso el nombre de Marcos porque Marcos solo lo escribió, hermanos. Hay muchos indicios, hermanos, y se ha llegado a una plena seguridad de que el Evangelio de Marcos es de autoría petrina. Amén. Inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Y el Evangelio de San Lucas, él fue asesorado por Pablo. Amén. Lucas fue asesorado por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 11, él dice, yo no recibí el evangelio de hombre alguno, lo recibí del Señor directamente. Mire, vamos a Gálatas, hermanos, en el capítulo 1. Y versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué le parece, hermano? Compare esto con Judas Macabeo. Si me quedó bien, pues qué bueno. Si no, es lo mejor que pude. Hablando como Chapín, ¿verdad? Es lo mejor que pude usted. Pero mire la palabra poderosa del apóstol Pablo. Yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mira, hermano, eso, ahí está diciendo Pablo que sus escritos son palabra de Dios. Y él asesoró a Lucas. Además que Lucas también, hermanos, leyó los evangelios que ya habían sido escritos con antelación, como el de Mateo y el de Marcos. Lucas lo dice en el primer capítulo del
del evangelio que él escribió, que muchos, mejor leámoslo, hermanos, mejor leámoslo. Vamos a Lucas en el capítulo 1. Gloria sea al Señor. Estos temas son apasionantes, hermanos. Lo único que no nos ayuda es el tiempo. Oiga lo que dice en la introducción. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quién dice Lucas que le enseñó lo que él escribió? Los que lo vieron con sus ojos. Además recibe la asesoría del apóstol Pablo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas, en las cuales has sido instruido. Amén. Entonces, él dice que a él también le pareció, ¿verdad? A él también le pareció bien poner las cosas en orden. Las cosas que él llama ciertísimas, las cosas que lo que él escribió dice que son las cosas que le enseñaron, ¿quiénes? Los testigos oculares. Amén. Amén. Entonces, hermanos, no hay duda de que Lucas también escribió palabra de Dios. Y sabe una cosa, y alguno dirá, pero ¿por qué si Lucas no era judío? ¿Por qué su documento es considerado palabra de Dios? Lo vamos a ver más adelante si el tiempo nos lo permite. Pablo declara el evangelio de Lucas al mismo nivel que el Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? Lo vamos a ver más adelante si el tiempo nos lo permite. Hermanos, los documentos que debieron ser incluidos en el Nuevo Testamento se incluyeron, hermanos, porque son escritos por aquellos que conocieron al Señor personalmente, que anduvieron con Él, que vivieron con Él, que recibieron enseñanza directa de Él, aquellos cuyo testimonio está avalado por expresiones como yo lo vi, yo lo escuché, yo lo viví, a mí nadie me lo contó. Hermanos, alguien que venga a usted diciéndole eso, yo lo vi, yo lo sentí, yo lo escuché, yo lo toqué, nadie me lo ha contado. Alguien que venga a usted diciéndole eso, hermano, es de creerle la verdad. Si alguien le dice, mire esto que le voy a decir, yo lo vi, no me lo contaron, yo lo vi, yo le creería, hermano. Ahora si viene alguien y le dice, pues te voy a decir algo que me contaron, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Que la prima de una tía, de la empleada, de la amiga, de la tía del gobernador me lo contó, ¿qué le va a creer usted eso? Pero si alguien le dice, yo lo vi, yo lo viví, yo lo escuché, yo lo toqué, entonces yo le creo, hermano. Amén. La Biblia es palabra inspirada de Dios, hermanos, escrita por santos hombres de Dios que compartieron acerca de lo que vieron y oyeron, lo que palparon tocante al verbo de vida, lo que ellos escribieron, nadie se los contó, hermanos, ellos lo vivieron. Amén. Entonces, mire, yo no conozco a nadie que tenga un testimonio más convincente que este que le voy a decir. Hechos 4:20, el apóstol Pedro dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si usted quiere ir cotejando cada versículo, le invito también a que pueda ver el video después en YouTube, búsquelo como Iglesia Evangélica Bautista La Verdad, Villas del Quetzal, y usted podrá cotejar cada uno de estos versículos con su Biblia. Lo que hemos visto y oído, dijo Pedro, no lo podemos dejar de decir.
Primera de Juan, mire lo que dice el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire qué diferencia al escritor de los Macabeos. En cambio, Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Eso es lo que nosotros estamos testificando. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz, dice el apóstol Pedro. Nosotros oímos literal y palpablemente la voz de Dios, dice Pedro. Gloria sea al Señor. ¿Cómo no vamos a creerle a esta gente? ¿Y cómo no vamos a confiar en que los documentos que tenemos aquí son palabra de Dios? Amén. La próxima vez que le pregunten: ¿y cómo sabes que los documentos que están ahí son palabra de Dios? Porque la misma Biblia dice que ella es palabra de Dios. Sus escritores lo dicen. Sigamos adelante. El apóstol Pablo, hermanos, ya vimos a Juan, ya vimos a Pedro. Miremos el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 6. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Esto es Pedro. Mire, el apóstol Pablo está dando testimonio que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y dice en el versículo 5, y luego apareció a Cefas, y después a los 12, gloria sea al Señor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y mire lo que dice después: de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. El apóstol Pablo va más allá de lo que fue Juan y de lo que fue Pedro. Ellos dijeron: nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo vivimos. Pero Pablo está diciendo: el Señor ya resucitado, hermanos, se le apareció a Cefas, o sea a Pedro, se le apareció a los 12 y se les apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía. ¿Qué está diciendo? Si no me creen a mí, vayan y pregúntenles a ellos. Amén. O sea que si a usted no le basta que le digan: yo lo vi, yo lo viví, entonces que le baste que diga: si no me cree a mí, hay más de 500 que también lo vivieron, y muchos de ellos todavía están vivos. Amén. Mire qué poder de la palabra de Dios, hermano. Mire qué poder. Está diciendo que muchos de los que están ahí también lo vieron, hermanos. Muchos de sus lectores todavía vivían, lo vieron y todavía están vivos y están entre nosotros, dice. Pueden preguntarles a ellos si esto es cierto. Primera de Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo, hermanos? Santiago. Santiago es un acróstico de Jacobo, el escritor de la epístola a Santiago, el escritor de la epístola de Santiago, hermanos. Entonces Pablo está diciendo que Santiago vio al Señor Jesucristo resucitado. Esto nos demuestra que el escrito de Santiago es palabra de Dios. Ya vimos que los escritos de Juan, o sea, su evangelio, que lleva su nombre, sus epístolas
y el Apocalipsis son palabra de Dios. Pablo dice que ellos vieron al Señor. Ellos dicen que ellos lo tocaron, que ellos lo escucharon, que ellos lo vieron. Pedro dice, nosotros escuchamos literalmente la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Y Pablo dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Estos hombres vieron, escucharon, anduvieron con el mismo Cristo. ¿Qué mejor garantía de autenticidad de sus escritos, hermanos? Aquellos que dicen, es que la tradición está en el mismo nivel de la Escritura. Les preguntaríamos, ¿puede usted demostrar con la tradición que la tradición también es palabra de Dios? Sí, le dicen a uno. A ver, mire aquí en Juan capítulo 21, al final dice, y el Señor Jesucristo hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, no debe decirle usted, no, Señor. Usted está usando la Escritura. No, demuéstreme a partir de la tradición, que la tradición también es palabra de Dios. No, pero mire aquí, 2 de Tesalonicenses 2:15, el apóstol Pablo dice, lo que les he enseñado oralmente, no, Señor, está usando la Escritura. Si la tradición también es palabra de Dios, como usted lo afirma, debe ser capaz de demostrarse a sí misma, como lo hace la Escritura. Amén. Gloria sea al Señor. Solo el tiempo es lo único que tengo en contra, porque hay tanto por hablar en el día de hoy, hermanos. ¿Por qué tuvieron que ser estos 27 libros, hermanos? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no más? ¿Por qué no está el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Santo Tomás? Habían muchos documentos apócrifos que no fueron incluidos. ¿Por qué estos? Porque los 27 documentos, estos concuerdan perfectamente, hermanos. Ninguno de ellos se contradice con otro. Si a usted le presentan otro evangelio, por ejemplo, uno que dice que Jesucristo era esposo de María Magdalena, eso contradice, hermanos. Contradice el resto del evangelio. De entradita, para una persona sensata, si le presentan eso, uno va a decir, eso no es palabra de Dios. No me lo quiera meter en la Biblia, ¿sí? Porque dicen, los de esta religión se jactan, y habían tantos evangelios apócrifos, y nuestra religión fue la que escogió. No, Señor. Desde el principio de la iglesia en el siglo I, la iglesia sabía qué documentos venían de los apóstoles, hermanos. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque los escritores de estos 27 documentos, a través de la misma escritura, ellos se citan entre sí. ¿Sabía usted? Ellos se citan entre sí. Judas, el escritor de la epístola que lleva su nombre, de Judas, también hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas valida los escritos de Pedro. Judas valida los escritos de Pedro, hermanos. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Gloria sea al Señor. Y si buscamos en los escritos de Pedro, esto dice, hermanos, y Judas dice, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Judas está citando literalmente una epístola de Pedro, que por razones de tiempo no le voy a dar el versículo con el cual concuerda exactamente.
porque el tiempo nos ha avanzado. Pedro valida a Pablo, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, hermanos. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Perdón, aquí Pedro todavía no está validando a Pablo. Estoy citando lo que Judas dijo de Pedro. Judas dijo: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tengan memoria de lo que los apóstoles dijeron. Ellos decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y la epístola segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus concupiscencias. Judas dice: los apóstoles nos dijeron esto. En su carta lo incluyó. Está diciendo que los escritos de Pedro son palabra de Dios. ¿Qué le parece? Ahora sí, Pedro validando a Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Vamos rápidamente, hermanos. Ellos se citaron entre ellos, hermanos, y entre ellos mismos ya declaraban que los escritos, por ejemplo aquí, Judas declarando que los escritos de Pedro son palabra de Dios. Y ahora Pedro nos va a dejar por sentado que los escritos de Pablo son palabra de Dios. Y dice: y tened entendido que la perseverancia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, también como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Pedro dice de Pablo, amén, y dice que los escritos de Pablo también los indoctos y los inconstantes tuercen, al igual que las otras escrituras. ¿A qué se refiere al decir las otras escrituras? Al Antiguo Testamento, que ahí a esas alturas ya ellos no había duda de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero Pedro dice: los indoctos y los inconstantes tuercen las cartas de Pablo al igual que las otras. Amén. Esa palabra de enlace, otras escrituras, quiere decir que está poniendo las cartas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras, al mismo nivel que el Antiguo Testamento. ¿Qué está haciendo ahí? Declarar las cartas de Pablo como palabra de Dios. Pedro está declarando las cartas de Pablo como palabra de Dios. ¿Cuánto llevamos ahí de la Biblia ya, hermanos? ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? 13. Más Judas validando a Pedro. Entonces tenemos 13, los escritos de Pedro, 14, 15, 2 epístolas y el Evangelio de Marcos. 13, 14, 15, 16 documentos de 27 que la misma Biblia dice que deben de estar en la Biblia porque son palabra de Dios. Yo diría que 14 escribió Pablo pero eso es personalmente, hermanos. Yo creo que la epístola de los Hebreos también la escribió el apóstol Pablo. Aunque muchos dicen que no, pero mi opinión personal es que fue él quien la escribió. Entonces, hermanos, Judas validando a Pedro, Pedro validando a Pablo, hermanos. Ahora, Pablo declarando el Evangelio de Lucas como palabra de Dios, hermanos. Mire lo que escribió Pablo, 1 de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Repito, pues la Escritura dice, al decir la Escritura dice, con mayúscula está diciendo, pues la palabra de Dios dice.
no pondrás bozal al buey que trilla. Le voy a pedir favor a uno de los hermanos que rápidamente busque Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25:4. Y a otro hermano o hermana que me busque por favor Lucas 10:7. Me dicen amén, hermanos, cuando lo tengan. Amén. ¿Me lo lees, por favor? ¿Cita? Deuteronomio 25:4. Pablo dijo, pues dice la Escritura, refiriéndose a la palabra de Dios, no pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. O sea, Pablo está citando Deuteronomio 25:4 y en el mismo versículo está incluyendo algo que dijo Lucas. ¿Quién tiene Lucas 10:7? El obrero es digno de su salario, escribió Lucas. Y Pablo está usando en un mismo versículo Deuteronomio 25:4 y Lucas 10:7. No pondrás bozal. Y Pablo está diciendo, dice la palabra de Dios, no pondrás bozal al buey que trilla, citando a Moisés, y digno es el obrero de su salario, citando a Lucas. Esta expresión, si la buscamos en los pasajes paralelos de los otros evangelios sinópticos, no está. Solo Lucas la incluye. Digno es el obrero de su salario. Pablo está, hermanos, citando un versículo del Evangelio de San Lucas y lo está poniendo al mismo nivel que Deuteronomio 25:4 y a ambos los llama Escritura. ¿Qué le parece? Además, el apóstol Pablo dijo, lo que yo hablando de la cena del Señor, él dice, lo que yo recibí del Señor. Amén. Cuando va a dar sobre la cena, si usted lee en 1 Corintios, en el capítulo 11 y versículo 23, si no estoy mal, si quiere vamos para allá rápidamente porque el tiempo nos ha avanzado. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias y comienza a relatar. Y sabe, este relato es idéntico al del Evangelio de San Lucas. Y Pablo dice, yo recibí del Señor. Y nuevamente está citando el Evangelio de San Lucas. Está diciendo que el Evangelio de San Lucas es la voz del Señor, hermano. Amén. Ve cómo la misma Escritura va dando testimonio de ella misma y nos va diciendo qué escritos debieron estar. Y son los que están, hermanos. Pedro y Juan y Jacobo, ellos vieron al Señor resucitado. Jacobo es Santiago. Judas citando a Pedro, hermanos, como palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Mire, además, por si fuera poco, Pablo menciona a 3 escritores de la Biblia. En Gálatas 2:9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, que Juan, Santiago y Pedro son columnas de la iglesia. La iglesia lo sabía y la iglesia conocía los escritos de estas columnas. Y también conocía los escritos de Pablo, y ya voy aterrizando, hermanos.
Pero antes de que miremos a Pablo validándose a sí mismo, miremos qué fue lo que pasó con Santiago, el escritor de la carta de Santiago. Primera de Corintios 15:7 dice, después de esto apareció a Jacobo, quien es Santiago. Pablo así valida a Santiago como escritor sagrado, dando testimonio que a él se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Pablo deja demostrado, hermanos, que lo que él escribió es palabra de Dios. Ya vamos a ir terminando. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 32, hermanos. Me dice amén cuando lo tenga. Perdón, es el versículo 37, que dice así, Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está diciendo que sus escritos son palabra de Dios. Amén. Sin necesidad que venga ninguna religión de Roma, ni ningún sumo pontífice a declarar que estos escritos son palabra de Dios. Desde el momento que fueron escritos, se consideraron palabra de Dios. Amén. Además, hermanos, según Colosenses 4:16, dice que estas cartas de Pablo circulaban de congregación en congregación. Vamos para allá. Colosenses 4:16, hermanos. Si alguien lo encuentra para que agilicemos, si me puede hacer favor de leérmelo, por favor. Colosenses capítulo 4 y versículo 16, que dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis vosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las cartas de Pablo circulaban de congregación en congregación, o sea que cada congregación conocía qué escritos venían de Pablo y cuáles no, hermanos. Pablo les dijo a los Gálatas, si alguien les presenta un evangelio diferente al que les hemos presentado, amén, que sea maldito. Entonces, la pregunta que me han hecho algunos, ¿y qué es esa carta de los laodicenses? Es la carta a los efesios, hermanos. En los más antiguos, escritos más antiguos, la carta a los efesios no decía Efesios. Fíjese. Y hay otra teoría que dice que es la carta a Filemón. Es por la cual este servidor se inclina más. Porque ahí el apóstol Pablo menciona a algunos, en el versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, saluda a los demás hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Y cuando vemos la carta a Filemón, vemos que estos personajes son mencionados también. Amén. Entonces, yo me inclinaría a decir que la carta a los laodicenses es la carta a Filemón. Pero no puedo hacer mucho hincapié en esto, hermanos, porque el tiempo nos avanza. Y ya para ir terminando, hermanos, vemos cómo los escritores del Nuevo Testamento se validan entre sí. Amén. Vemos cómo ellos dicen que ellos vieron, palparon y vivieron todo lo tocante al verbo de vida. El apóstol Juan dice, hermanos, dice estas cosas. Dice, vamos para allá mejor. Juan capítulo 20. Capítulo 20, ya en los últimos 2 versículos. Y ya casi con esto voy terminando, hermanos. Gloria sea al Señor. Juan capítulo 20, versículo 39. Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Amén. Pero aquí está el objetivo de las cosas que han sido escritas, hermanos. Aquí está el objetivo de la escritura. Pero estas, o sea, las que quedaron escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ya lo ve, predicador, ya lo ve. No todo está en la escritura, le dicen ahí a uno, ¿verdad? Cuando usted cite esto, espere obligatoriamente esa pregunta. Amén. Y para esa pregunta tenemos dos respuestas. Número 1, Juan solo registró 9 milagros, hermanos. Y aquí dice que hizo Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos. Podría estarse refiriendo a los otros milagros que hizo que él no registró en este libro que él escribió. Y la otra respuesta es, hermanos, ¿dónde están esas otras cosas que Jesús hizo? Porque mire, vamos aquí al capítulo 21 de Juan. Dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Mire, ya ve, ahí dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas. Ya ve, ahí dice, ya ve. Esa reacción, espérela obligatoriamente, hermano, cuando usted cite esto. Pero usted va a preguntar, ¿dónde están todas esas otras cosas? ¿Dónde están? Una más. Y ya con esta me despido, dijo el mariachi. Una más. Segunda de Tesalonicenses 2:15, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. La versión católica romana dice, retened la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Ya ve, ahí Pablo dice que él enseñó por carta, pero también enseñó oralmente. Ya lo ve. ¿Y qué va a responder a eso? Lo mismo, hermano. ¿Dónde están esas enseñanzas de Pablo que no están por escrito? ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Cómo me va a demostrar que vienen de Pablo? O esas otras cosas que Jesús hizo que no están escritas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La única respuesta que va a obtener es el silencio. Algunos hacen malabares, ¿verdad? Ay, que las catacumbas, ay, que no sé qué, pero no demuestran dónde están esas otras cosas que Jesús enseñó que no están en la Escritura. ¿Dónde están esas otras cosas que Pablo enseñó que no están en la Escritura? También el apóstol Juan en su tercera epístola habla y dice, hay cosas que quiero decirles, pero prefiero decírselas personalmente. Entonces, ¿dónde están? Y esas cosas que Juan no pudo decir por escrito, ¿dónde están? La verdad es que nadie las tiene, hermanos. Nadie las tiene, nadie puede demostrar que existen, nadie puede decir, aquí está la enseñanza de Jesucristo fuera de la Escritura, nadie puede. Y con esto termino. Cristo profetizó algo acerca de su palabra. Amén. Y hemos llegado a la conclusión que no hay palabra de Dios fuera de la Escritura. No hay. Nadie ha podido demostrar dónde hay enseñanza de Jesucristo o de los apóstoles o palabra de Dios fuera de la Escritura. No la hay. Pero Jesús profetizó algo. El Señor dijo, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra permanecerá para siempre. Mateo 24:35.
El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra permanecerá para siempre. ¿Cuál es la palabra del Señor que ha permanecido y permanece, hermanos? ¿Cuál es? Las demás cosas que Jesucristo hizo que no están en la Escritura, nadie sabe dónde están. ¿Cuál es la palabra de Dios que cumple al pie de la letra esta profecía? El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra permanecerá para siempre. ¿Cuál es la única palabra de Dios que ha permanecido y permanece? Gloria al Señor. Solo la Escritura. Amén. No hay palabra de Dios fuera de ella. Entonces, lo que el Señor Jesucristo profetizó, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mi palabra permanecerá para siempre. En la única que se cumple esa profecía es aquí, hermanos. Gloria sea.